Hola, como bien sabéis, ya tenemos encima el día del libro. Sí, y yo tengo un problema, quiero pediros ayuda, porque sé que es el día del libro, pero no sé de cuál. Entonces, por felicitarle y eso. A veces pienso que me hubiera ido mejor en el club de la comedia que aquí hablando de libros. Pero lo que me gusta es leer y por eso estoy aquí. Pues sí, es verdad, ya tenemos aquí mismo el día del libro, pero antes de ese día, que es este próximo sábado, como bien sabéis, 23 de abril, hoy lo que toca es hablar de las últimas lecturas, los últimos 6 libros que he leído en este formato que llevo haciendo en los últimos tiempos. No sé qué pasa últimamente, que se me están juntando demasiados libros. Ahora mismo otra vez vuelvo a tener casi 2 tandas de 6 libros y ya se me van olvidando los anteriores, con lo cual he tenido que hacer ahí un esfuerzo para ver si me acordaba bien de los libros de los que os voy a hablar a continuación. Bueno, eso, que os traigo mis últimas 6 lecturas. El primer libro que terminé de esta tanda de 6 es Un amor cualquiera, de Jane Smiley. Este libro estuvo publicado originalmente en 1989 y recientemente ha sido reeditado por Sexto Piso. En esta nueva edición la traducción corre a cargo de Francisco González López. Y es que tras el éxito de este libro, La edad del desconsuelo, publicado originalmente en 1987, fue publicado también hace 2-3 años por Sexto Piso y es un libro que ha tenido éxito. Entonces la editorial apostó por seguir editando libros de Jane Smiley, esta autora que consiguió el premio Pulitzer en 1992 con Heredarás la Tierra. Así han publicado La mejor voluntad, que es el tercer libro que han publicado de Jane Smiley, y este del que os vengo a hablar hoy, Un amor cualquiera. Aquí una madre relata la vuelta de uno de sus hijos que ha estado viviendo unos años en la India. Esta llegada lo que va a hacer es remover muchos recuerdos y sacar a la luz oscuros secretos. Será esta madre la que nos va a ir contando cómo ha llegado su vida al momento actual en el que se encuentra, cómo en determinado momento se dinamitó su matrimonio por una infidelidad o cómo es la convivencia con alguno de sus hijos y la ausencia de otros. Además, cabe subrayar que este hijo que vuelve de la India es gemelo de otro de los hijos de esta mujer. Y en algún momento sí que se llega a transmitir en la novela ese vínculo especial que tienen este tipo de hermanos, aunque a mi parecer creo que la autora podía haber hurgado un poquito más y tal vez hacer más extensa esta novela, que es muy breve, indagando en esos vínculos entre hermanos gemelos. Creo que Jane Smiley es una maestra a la hora de relatar las relaciones familiares, las intimidades y la manera en que los problemas se lavan o se quedan simplemente sucios. Todo esto siempre ocurre en ese núcleo que es el hogar, por supuesto. Y como digo, creo que el autor es una maestra en traernos este tipo de historias y condensarlas en libros que apenas superan o no llegan a las 100 páginas, y son páginas que están cubiertas por implosiones familiares y en las que siempre se busca cierto equilibrio para seguir adelante. Tal vez lo más interesante de esta historia es algo que comenta esta madre en cierto momento, con otras palabras obviamente, pero es que ella había podido ofrecer a sus hijos esa sensación de estabilidad, de ser casi una familia perfecta, pero también la seguridad de que eso con el tiempo se acaba. También vamos a observar las distintas maneras que tienen los personajes de adaptarse a los cambios, llegando a un momento en el que todo se puede hablar desde la distancia que otorga el tiempo y la serenidad del momento presente y las experiencias acumuladas. Ha sido una lectura suave, agradable, confortable, digámoslo así, pero que al final te pega un pequeño golpe. Pero bueno, esto no hizo más que aumentar mi satisfacción lectora, con lo cual lo considero un libro muy recomendable. Ya he dicho, es un libro bastante corto que se puede leer casi de una sentada y que ese golpe final hace que con el paso de los días tal vez lo recuerde aún más. El segundo libro que terminé de esta tanda de 6 es Tomar tu mano, de la salvadoreña Claudia Hernández. Esta es una autora de la cual yo aún no había leído nada, pero tenía este libro, Roza, tumba, quema, pero bueno,
Aún no lo he leído y vi que en Bookmate apareció este libro, Tomar tu mano, que está publicado por la editorial colombiana Laguna Libros. Es un libro que desde que vi que apareció en esta plataforma, no sé, me llamó la atención y me sumergí en sus páginas, ya que además es también un libro corto. Aquí vamos a encontrar cómo una ilusión romántica se puede convertir en una pesadilla de celos y violencia. Violencia interna, hogareña, llamémoslo así, pero también externa, ya que se da cierta importancia a determinadas guerras centroamericanas. También a la violencia ejercida por las pandillas callejeras. Aquí no se nos nombra en ningún momento dónde estamos, pero bueno, creo que se puede situar la acción en El Salvador, el país de donde es originaria la autora. Toda esta historia se nos va a contar en el lapso de unos cuantos años, desde que la protagonista es una adolescente que se enamora de un chico hasta que finalmente llega a ser abuela. Diría que básicamente es un alegato o más bien un grito de auxilio por esas mujeres que son sometidas a un terrible maltrato y que pierden así sus vidas y sus esperanzas. Mujeres que no cuentan ni siquiera con el apoyo de sus propias familias, de sus padres, y tienen que criar a sus hijos prácticamente solas y además en medio de esas tormentas. Por todo ello, este libro nos habla de cómo afrontar todo lo que viene por delante cuando la situación es tan negra y despiadada. Aquí los personajes no tienen nombre porque en realidad es que podrían ser cualquiera, y es que nadie sabe lo que ocurre dentro de las cuatro paredes de un hogar ajeno, esos gritos que no se escuchan y que son ahogados entre las paredes y el techo. Esta novela está escrita a base de frases cortas, muy cortas. Esto lo que hace es acentuar tal vez esa violencia, la sequedad, la contundencia, pero ojo, también la frialdad, o al menos eso es lo que yo percibí. Yo siempre digo que para mí le doy más importancia a la forma que al fondo, a cómo está escrito un libro. Y en este caso, desgraciadamente, ese estilo por el que optó la autora me produjo saturación. Ya digo que esa manera de usar simplemente frases cortas va bien para enfatizar ciertas situaciones, pero para una novela entera a mí personalmente se me hizo excesivo. Además, el que los personajes no tengan nombre puede generar cierta confusión, y a mí me pasó, es que había escenas, situaciones en las que realmente no terminaba de entender quién estaba hablando. Tengo claro que seguiré leyendo a la autora, sobre todo con este libro, Roza tumba quema, porque tengo muy buenas referencias de él. Además he visto que la autora opta aquí por otro estilo distinto, pero bueno, desgraciadamente Tomar tu mano no puedo decir que haya sido un libro de mi agrado. El tercer libro que os traigo de esta tanda es un libro que conseguí de una manera curiosa. Yo no tenía ni idea de su existencia hasta el directo que hice hablando con César Silva Márquez, al que mando un gran abrazo desde aquí. Bueno, antes de empezar con el directo estuve charlando un poquito con él, digamos entre bambalinas, y resulta que en su casa en ese momento estaba con un amigo suyo que también es escritor, Iván Farías, y César me recomendó una novela de Iván que se llama Un plan perfecto. Un día más tarde Iván me contactó para decirme que, bueno, que si estaba interesado que podía enviarme la novela ya que estaba publicada aquí en España, entonces que le iba a pedir a la editorial si yo quería que me mandase la novela, y aquí está. Un plan perfecto de Iván Farías. Esto es una novela negra. En ella vamos a encontrar a Diego, que es un tipo un tanto decepcionado con su vida. Podemos decir que él tiene un ideal de vida en su mente, y para poder conseguirlo lo que va a hacer es robar un banco. A partir de ahí Diego se va a encontrar con una serie de personajes que parecen no tener tantos escrúpulos como él. Esta novela reivindica la figura del ladrón maestro del artegio, que es un ladrón que evita sobre todas las cosas la violencia y únicamente la utiliza como último recurso si no le queda otra. Esta es una figura que se hizo popular en la sociedad mexicana entre 1950 y 1970. Aunque tal vez no sea una novela negra al uso, sí que vamos a encontrar todos los ingredientes sociales necesarios, como el político corrupto, los sicarios, como he dicho antes, sin ningún tipo de escrúpulos, el taxista que, aparte de su trabajo,
tiene sus trapicheos para conseguirse su lana, o el propio Diego, que no quiere matarse a trabajar para simplemente tener una vida común. Durante los primeros capítulos me costó entrar en la historia, ya que cada uno de ellos se centra en un personaje diferente y cuando le vas pillando el hilo a uno de ellos, el capítulo termina y tienes que cambiar el chip, entrar en una pequeña historia distinta. Poco a poco esta dinámica se va suavizando y los personajes se van entrelazando a través de la trama. Para mí esto hace que la novela haya ido de menos a más y termine siendo un producto muy disfrutable que se va leyendo cada vez con más rapidez y con más interés. En mi opinión, creo que es un libro que no engaña a nadie en cuanto a sus pretensiones, es lo que quiere ser. Un producto destinado a un lector que quiere leer algo ligero pero bien escrito. Y por cierto, creo que es muy de agradecer que una novela negra centrada en México se aleje de lo que parece ser ya un estándar, y es que las historias últimamente siempre se centran en el mundo del narco. Aquí no, esta novela se centra en otras cosas, en otras tramas, en otros temas, y eso me parece un punto destacable. En definitiva, creo que lo que puedo decir de Un plan perfecto de Iván Farías es que es un libro que a mí, al menos, me ha entretenido bastante y me ha hecho pasar un buen rato. Seguimos con otro libro, en esta ocasión os voy a hablar de Aguas de Estuario, de Belia Vidal. Curiosamente, este libro también está publicado, al igual que Tomar tu mano, de Claudia Hernández, por Laguna Libros. Este es un libro que se puede enmarcar dentro del género epistolar, ya que se trata de una serie de cartas que la autora estuvo enviando a un amigo suyo durante un periodo de 3 años. En ellas, y casi a modo de diario, le va contando cómo es su vida. Ella tiene la intención de regresar al Chocó para poner en marcha un proyecto de difusión de la lectura que se llama Motete. De este proyecto podéis encontrar amplia información a través de internet y de las redes sociales, ya que por suerte es un proyecto que ha tenido bastante éxito y creo que eso siempre es algo que celebrar. En estas cartas Belia Vidal no se guarda nada, no esconde sus miedos, sus angustias, pero es verdad que siempre parece hacerlo con un tono positivo que deja entrever lo alegre de su personalidad. Me gusta esa positividad, ese optimismo que parece inherente a Belia Vidal. Pero es verdad que en ciertos momentos ese exceso tal vez de entusiasmo lo percibí casi como una máscara, como si se estuviese guardando algo. Sin embargo, hay otras cartas que se perciben casi más sinceras, más personales, más íntimas, y es ahí, en esos pequeños textos, donde el libro a mí me ganó. Sin duda es muy interesante ver el día a día de cómo se fue forjando ese proyecto que es el Motete, y más allá de las anécdotas que van surgiendo, vamos a ver cómo ese amor volcado en algo que te apasiona puede derribar todas las trabas que van a ir surgiendo. También, por supuesto, es curioso descubrir a Belia como persona, cómo ella se va abriendo poco a poco a este amigo y le va contando la relación abierta que mantiene con su marido, incluso le cuenta diversos encuentros amorosos que tiene. Algo con lo que me quedó cierta duda es saber si este amigo al que van destinadas estas cartas es solo un amigo, era otro de estos amantes. También en algún momento llegué a pensar que este amigo no existía, sino que simplemente son cartas que van destinadas al lector, pero creo que esto lo deseché, ya que nos cuenta también en alguna de estas cartas pues los encuentros que tuvo con este amigo. En definitiva, es un libro que me gustó, que me hizo pasar un buen rato y que además te hace coger cariño a la protagonista, a la autora, a Belia Vidal. Quedan 2 libros de esta tanda de 6, el penúltimo de ellos es Cara de Liebre, de Liliana Blum. Ella es mexicana, es una autora de la que ya he leído sus 2 anteriores novelas, El monstruo pentápodo y Pandora, y que en Cara de Liebre nos va a traer una historia que se bifurca en 2 mujeres cuyo devenir estará unido por un único hombre. Por un lado tenemos a Irlanda, que tiene el rostro marcado por una cicatriz quirúrgica que le quedó debido a una operación que trataba de corregir su labio leporino. Este problema hizo que en su infancia sufriese acoso escolar y que le quedase ese apodo que da título al libro. Ahora Irlanda es una mujer que se dedica a seducir hombres en un bar, en un tugurio, amparándose en la poca luz que tiene este lugar y llevárselos a su casa. Por otro lado está Tamara, que es una mujer con miedos, insegura. Ella trabaja como depiladora en un spa y sueña con ser una pintora de éxito. El tercer vértice de este triángulo es Nick, un cantante de una banda de rock de dudosa calidad,
cuyo único atractivo son unos ojos azules que parecen encandilar tanto a Irlanda como a Tamara. Con estos ingredientes creo que podríamos estar ante una novela de distintos géneros. Podríamos estar, por ejemplo, ante una comedia romántica, pero no hay que olvidar que es Liliana Bloom la que ha escrito este texto y qué deciros, es que a Liliana le va la marcha. ¡Tengo miedo! Esta autora siempre quiere retar al lector. Si sus dos anteriores novelas resultaban altamente perturbadoras, creo que aquí el reto proviene casi de invertir los roles, tanto de los personajes como de las situaciones. Aquí son los hombres los que pueden estar en peligro a ciertas horas de la noche antes de llegar a su casa. Además, esta inversión de roles creo que también está presente en el tono con que está escrita la novela. Al final se nos queda un cóctel que está compuesto por dramas personales, thriller, comedia de un humor muy negro y un toquecito de gore. Y es que cuando uno pensaba que Liliana Bloom en Cara de Liebre había suavizado un tanto su tono de escritura, llega la escena de la calabacita. ¿What? No voy a decir nada más, pero yo ahí sufrí muchísimo y aún siento dolor. Bueno, más allá de todo esto, también lo que vamos a encontrar aquí es una reflexión sobre el cuerpo. El cuerpo es bastante importante en todos los personajes y en cómo lo utilizan. Y es que a través del cuerpo se nos hace indagar sobre la belleza y lo subjetivo que puede resultar este concepto. Y por encima de y por encima de todo, abrir los ojos a una realidad despiadada y brutal donde cuando la autora escribió esta novela, cada día fallecían 12 mujeres en México por feminicidios. Sí tengo que decir que, aun habiéndome entretenido, creo que Cara de Liebre es de las 3 novelas que he leído de Liliana Bloom la que me ha parecido algo más floja. Aún así, creo que es un libro perfecto, por ejemplo, para salir de un bloqueo lector. El último libro que os traigo también nos llega desde Colombia y es un libro publicado aquí en España por una editorial que siempre trae títulos de lo más interesantes, como es la editorial Tránsito. Estamos hablando de Esta herida llena de peces de Lorena Salazar Maso. Aquí una joven recorre en canoa el río Atrato junto a su hijo y otros personajes, con un destino que vamos a ir descubriendo según vayamos avanzando. Al igual que Aguas de Estuario, este libro está ambientado en el Chocó, que es una región del oeste de Colombia donde abunda la población afrocolombiana. Esta es una zona que parece estar un tanto dejada a la deriva por parte de los gobiernos y las autoridades, lo cual deja el terreno bastante libre para que diversas guerrillas campen a sus anchas. Algo curioso es que la mujer protagonista de esta historia es blanca y ello levanta las suspicacias del resto de personajes, ya que el hijo con el que viaja es de color negro. Como decía, durante este trayecto la mujer nos va a ir contando cuál es el objetivo de su viaje y cómo su hijo llegó a su vida, y todo ello lo descubriremos a través de las preguntas que les van haciendo el resto de viajeros, pero también a través de sus propios recuerdos. El río, además de carretera, de guía, es también un escudo. Desde allí todo se ve, pero parece ser en tierra, donde el peligro realmente se disfraza de diversas maneras. Además de servirnos de guía argumentalmente, también lo hará literalmente, ya que vamos a realizar algunas paradas en distintos lugares, en distintos poblados, donde nos vamos a poder apear y conocer cómo es la vida en esos lugares y cómo son las tradiciones que tienen estas gentes, lo cual me pareció muy interesante para todos aquellos que desconocemos estos temas. Este cauce de este río, de este viaje, está lleno de musicalidad y el lector no puede más que convertirse en uno más de los viajeros que se sitúan en esta lancha por los cantos, las risas y las voces que van pidiendo su vez. Además, la novela también está cargada de reflexiones sobre la maternidad y las distintas maneras de ejercerla. Esto es algo que sobrevuela toda la narración. El tono es en todo momento tranquilo, como ese río, pero es verdad que hay una determinada tensión que se palpa, se siente y que no desaparece en ningún momento. Y sin desvelar nada, obviamente, tengo que decir una cosa, y es que nada de lo que vamos leyendo nos prepara para lo que sucede al final, lo cual, a mi modo de ver, eleva aún más la novela. Una curiosidad es que el manuscrito de Esta herida llena de peces era el proyecto final del máster de narrativa de la Escuela de Escritores de Madrid, y en realidad no tenía ninguna pretensión de ser publicado.
Los profesores animaron a la autora, a Lorena Salazar Maso, a presentarlo a alguna editorial y bueno, ella se animó y lo envió a dos, a Tránsito y a Angosta Editores, que es una editorial colombiana. Lo curioso es que ambas editoriales se interesaron y prácticamente le contestaron a la vez, diciéndole eso, que estaban muy interesadas en publicarlo. Y finalmente aquí lo tenemos, publicado en España por Tránsito y en Colombia por Angosta Editores. La sensación final que me dejó este libro es muy buena y tengo que decir que Colombia creo que este año va a tener un papel bastante importante en mi top de lecturas de año. ¿Por qué? Porque ojo que en mi próximo resumen de lecturas se viene Sofoco, que es un libro que me ha deslumbrado. Y estas han sido mis últimas 6 lecturas. Espero que os haya gustado lo que os he contado de cada una de ellas. Por supuesto, espero vuestros comentarios diciendo si conocéis estos libros, si los habéis leído, si os interesan o no. Podéis utilizar ese espacio de comunicación entre nosotros que son los comentarios. Muchísimas gracias por el apoyo. Os deseo a todos y todas que tengáis un gran día del libro, que compréis y os regalen muchísimos libros y muchas rosas. Yo por mi parte os emplazo a un próximo vídeo que, como bien sabéis, llegará a este canal muy pronto. Chao.